El señor Abascal es una persona aseada que ha trabajado de sol a sol. En fin, todos los líderes de la extrema derecha a lo largo de la historia son iguales y repiten exactamente el mismo patrón. Llegan a la política con la promesa de que van a proteger el dinero y los bolsillos de los trabajadores, pero al final resulta que son los únicos que se acaban forrando y llenando sus propias cuentas a costa, precisamente, del esfuerzo de los trabajadores. El señor Abascal miente. Y es que les da exactamente igual tanto al Partido Popular como a Vox. Realmente es una tarea difícil y cansada porque uno tiene que estar constantemente desmontando todos y cada uno de los bulos que lanzan tanto Vox como el Partido Popular. Pero vayamos al caso concreto y hablemos de los hechos reales. Estamos hablando, y el señor Abascal lo sabe perfectamente, de una pequeña localidad de la provincia de Teruel que se llama Mora de Rubielos. Sí, esa misma. El señor Abascal afirmó que tiene 300 habitantes. Pero no tiene 300 habitantes, perdón. Tiene en realidad cerca de 1.700 vecinos. Y los únicos incidentes que se han registrado allí, para conocimiento de todos los diputados y de todos los ciudadanos de este país, tras la llegada de esas personas, de esas 30 personas migrantes, no han sido problemas de convivencia entre los vecinos y los recién llegados. No. Lo que realmente ha sido el problema han sido las amenazas directas que recibieron tanto el alcalde del pueblo como los propios trabajadores del hotel de la localidad después de que el partido del señor Abascal afirmara públicamente que el gobierno de España sería el único responsable de, y abro comillas, los machetazos de cada robo que hiciera, y cierro comillas. Fíjense ustedes lo que hubiera sido en la pandemia un gobierno del Partido Popular con Vox, cuando a día de hoy todavía critican el confinamiento que salvó cientos de miles de vidas en nuestro país. Es que, de verdad, yo no me lo quiero ni imaginar. Supimos hace poco a través de los medios de comunicación que su principal asesor, un tal Méndez Monasterio, cobra la cantidad de 26.700 euros al mes de Vox por sus servicios. ¿Es cierta esta información, señor Abascal? Porque la pregunta que yo me hago realmente no es sobre Méndez Monasterio, porque si el asesor cobra este dineral al mes, ¿cuánto cobra entonces el asesorado? Porque este es el verdadero problema, señor Abascal, que usted sube aquí a la tribuna, nos da lecciones a todos como si fuera un Torquemada cualquiera diciéndonos que todos somos corruptos en esta cámara, salvo usted y su partido. Y resulta que lleva ya un buen montón de años al frente de Vox, y todavía no ha revelado públicamente cuánto gana usted como presidente y dirigente del partido de la extrema derecha. Dígalo de una vez. Suba usted aquí a esta tribuna y aclárelo. Señor Abascal, de sus 20 minutos de intervención en el debate, ha dedicado solamente un minuto al trágico accidente ferroviario. Esa es la medida exacta del respeto que le tiene usted a las víctimas. Esa es la escala de su preocupación real por la situación del tren en nuestro país. El resto de su intervención, bueno, pues ha sido lo de siempre. Esparcir odio, lanzar bulos, insultar y difundir desinformación. Dos labores en las que, por cierto, creo que le ha salido un competidor muy potente a su derecha o a su izquierda. Ya no sé muy bien dónde se sitúa el señor Feijóo exactamente, pero empecemos analizando las mentiras. Señor Abascal, usted en el minuto 2 de su discurso ha vuelto a sacar a la luz la teoría del reemplazo. Ha dicho abiertamente que regularizar a las personas migrantes se hace solo para ganar votos, cuando usted sabe perfectamente que las personas que solo tienen residencia en España no tienen derecho a voto en las elecciones generales, pero a ustedes les da igual la verdad. Por cierto, usted formaba parte del Partido Popular cuando se regularizaron de forma masiva a muchos migrantes en nuestro país, y en aquel momento usted, ¿qué pasa? Que se cayó. Se cayó, claro, igual que calla ahora cuando la voz de su amo externo le ordena que hay que imponer aranceles a Europa. Luego hablaremos en detalle de las redes sociales. En todo caso, ese es un bulo que ustedes han difundido de forma constante, pero que también, desgraciadamente y una vez más, el Partido Popular ha decidido propagar. Usted ha afirmado que han aumentado de manera descontrolada las llegadas irregulares a nuestro país. Y eso es otra mentira absoluta. Pero les da exactamente igual. Les da igual porque ellos están metidos en otra estrategia política. Miren, yo simplemente para dar tranquilidad y certidumbre a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, en 2025 las llegadas han bajado casi un 43% respecto al año 2024, y esto ha sido gracias precisamente a una política pública omnicomprensiva, transversal y horizontal que tiene este gobierno. Y por supuesto, usted ha seguido manteniendo esa contradicción y ficción imposible de que las personas migrantes vienen a nuestro país exclusivamente para cobrar ayudas y paguitas del Estado, y al mismo tiempo sostiene que les quitan el empleo a los trabajadores españoles. En fin, o es una cosa o es la otra, pero las dos al mismo tiempo son francamente imposibles, señor Abascal. Porque lo cierto es que hoy en día vivimos uno de los mejores momentos desde el punto de vista económico y también laboral de toda la historia económica y democrática de nuestro país. Es que tenemos una tasa de paro que está en niveles que no habíamos visto en las últimas 2 décadas, por lo menos en 17 años. Los inmigrantes representan, para información de los diputados y también de todos los ciudadanos, el 40% del empleo creado en España desde que se aprobó la reforma laboral. El 40%.
Eso significa que el otro 60% son personas de origen nacional. Es decir, los migrantes vienen aquí a trabajar y a contribuir al sistema, exactamente de la misma manera que lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres cuando tuvieron que emigrar fuera de España como consecuencia de la absoluta falta de oportunidades durante la posguerra y la dictadura franquista. En cualquier caso, me parece evidente que su verdadera tarea en esta Cámara es otra muy distinta. Se dedican única y exclusivamente a sembrar la discordia y a propagar el odio. Yo mismo, que no tenía todos los detalles de lo que mencionaba, me tomé la molestia de investigar y preguntar sobre ese supuesto pueblo de Teruel de 300 habitantes que, según usted, había acogido a 30 migrantes. Quería comprobarlo de primera mano, y descubrí que, de nuevo, el señor Abascal estaba faltando a la verdad. Es que da igual lo que ocurra en la realidad. Tanto a Vox como al Partido Popular les da exactamente lo mismo falsear los datos. Es verdaderamente agotador tener que estar desmintiendo de manera continua cada una de las mentiras y las manipulaciones que lanzan ambas formaciones políticas. Pero volvamos al meollo del asunto. Estamos hablando, y usted es plenamente consciente de ello, de una pequeña localidad de la provincia de Teruel llamada Mora de Rubielos. Sí, la misma. No tiene 300 habitantes como usted pretendía hacer creer a todo el mundo. Tiene en realidad casi 1.700 vecinos, y los únicos incidentes de los que se tiene constancia en este municipio tras la llegada de esas 30 personas no tienen nada que ver con problemas de convivencia vecinal o seguridad ciudadana. El verdadero conflicto y el verdadero problema surgieron a raíz de las graves amenazas que recibieron el alcalde de la localidad y los empleados del establecimiento hotelero donde se alojaban. Y esas amenazas se produjeron justo después de que el partido del señor Abascal proclamara que el gobierno de España sería el responsable directo de, y cito literalmente, los machetazos de cada robo que se cometiera. En España no sobra absolutamente nadie, señor Abascal. Si hay algo que realmente sobra en este país, es el odio que ustedes difunden. Un odio que propagan de manera organizada y sistemática a través de las redes sociales contra cualquiera que no comparta sus postulados o se atreva a opinar de forma diferente. Resulta curioso ver cómo sube a esta tribuna a darnos sermones sobre la libertad de expresión, cuando su propio partido es el primero que veta y prohíbe la entrada a ruedas de prensa de aquellos medios de comunicación que no les son sumisos o que les hacen preguntas incómodas, llegando incluso a señalar y perseguir a los periodistas que no se pliegan a sus consignas. Sinceramente, con aliados políticos como los que tiene usted, España no necesita tener enemigos exteriores. Se lo he repetido muchas veces. El señor Orbán vota de forma constante en contra de las políticas y los intereses de la Unión Europea, alineándose directamente con las posturas de Vladimir Putin en el conflicto de Ucrania. Por otro lado, usted no oculta su apoyo al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un líder que llega a sugerir la intervención en territorio europeo, que desprecia la soberanía de nuestro continente y que no dudó en imponer aranceles comerciales por un valor de 18.200 millones de euros que dañaron gravemente a nuestra agricultura y a nuestra industria. Ante todo eso, el señor Abascal no ha dicho una sola palabra de protesta. Incluso llega a defender y elogiar a magnates como Elon Musk, un multimillonario cuyas plataformas incumplen de forma habitual la legislación española y que está contribuyendo de manera directa al deterioro de la salud mental de la población, afectando de forma alarmante a los sectores más vulnerables, como son los jóvenes menores de 16 años. Sé perfectamente que en su bancada se ríen de esto, pero este es un debate serio y honesto que debemos abordar de manera urgente. Y no es una confrontación entre la izquierda y la derecha, sino un problema social de primer orden. Hay muchísimas familias en España, padres y madres, que votan al Partido Popular e incluso a Vox, que están profundamente preocupados por la clase de contenidos explícitos y violentos a los que acceden sus hijos a través de las redes sociales. No existe ningún tipo de control ni ley en estas plataformas. Se han convertido en un auténtico territorio sin ley, en un estado de desamparo digital, y es fundamental regularlo porque se está haciendo negocio y dinero a costa del bienestar psicológico de nuestros ciudadanos, especialmente de la gente joven. ¿O acaso es defender la libertad de expresión y una forma de censura prohibir y evitar que se manipule, como se ha expuesto esta misma mañana por parte de otros grupos en este hemiciclo, la imagen de nuestros menores de edad para simular que están desnudos en las redes sociales? ¿O es que supone un ataque a la libertad de expresión exigir a estos grandes magnates tecnológicos que retiren de sus plataformas aquellos contenidos que se ha demostrado de manera inequívoca que son falsos, zafios, difamatorios y que únicamente buscan propagar el odio, obligándoles de este modo a asumir sus responsabilidades legales? ¿O es que acaso consideran una forma de censura intolerable decirles a estos oligarcas de la tecnología que dejen de manipular los algoritmos para favorecer la difusión de mensajes violentos, de odio, de pornografía y de falsedades y exigirles que asuman las consecuencias de lo que publican? Eso no es censurar ni limitar el derecho a expresarse libremente.
Desde luego, señorías, la defensa de la verdad no consiste en cruzarse de brazos mientras se manipulan las imágenes de los hijos e hijas de muchas de las personas que estamos hoy aquí, y de los 48 millones de ciudadanos españoles, para exponerlos a situaciones de desnudez ficticia y difundir esas imágenes sin control por todo Internet. Pero a la extrema derecha todo esto le da exactamente igual. Su estrategia consiste en utilizar la desinformación de manera constante, generar crispación y usar de forma interesada a nuestra juventud para fines políticos que no tienen nada que ver con su bienestar. Una de las reacciones más reveladoras que he observado tras anunciar la propuesta de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, un debate sobre el que también se ha pronunciado hoy la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ha procedido precisamente de la comunidad científica y del sector sanitario. Los profesionales de la salud mental y de la medicina han acogido esta iniciativa con un enorme optimismo y un apoyo contundente. Y lo hacen porque son plenamente conscientes de la gravedad de la situación y de lo mucho que nos estamos jugando en este terreno. Lo que está sobre la mesa no es la cuenta de resultados de Elon Musk, ni el beneficio económico de sus empresas, sino la estabilidad emocional y la salud mental de toda una generación de jóvenes en nuestro país. Pero al señor Abascal este problema no le preocupa en absoluto, ya que su actividad política se nutre de la desinformación y del ruido mediático. Como ya han señalado otros portavoces, resulta paradójico que quien pretende erigirse en el azote contra la corrupción en España sea el propio líder de Vox, cuando hay tantos asuntos sobre los que debería dar explicaciones. No es necesario remontarse al periodo de la crisis sanitaria, aunque usted mismo lo haya sacado a colación al criticar las medidas de confinamiento. Conviene recordar que aquellas decisiones difíciles lograron proteger la vida de cientos de miles de ciudadanos en nuestro país, algo que un gobierno conjunto del Partido Popular y Vox difícilmente habría gestionado con la misma responsabilidad. Es una hipótesis que prefiero ni contemplar. Durante la reciente catástrofe que hemos vivido, tanto Vox como destacados portavoces del Partido Popular difundieron de manera sistemática numerosos bulos a través de las redes sociales y de canales de Telegram. Este comportamiento demuestra el escaso respeto que muestran hacia las víctimas y sus familias en los momentos de mayor dificultad. Llegaron a afirmar, por ejemplo, que los recursos públicos de los españoles se estaban desviando para financiar las infraestructuras ferroviarias de Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Para el señor Abascal, Marruecos debe figurar siempre en cualquier acusación o teoría de la conspiración que formule. Se trataba de una información completamente falsa, diseñada únicamente para generar indignación y enfado entre la población. También aseguraron que desde Bruselas se había enviado una advertencia señalando que la infraestructura ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se encontraba obsoleta y que se nos habían ofrecido más de 100 millones de euros para su renovación que el gobierno había rechazado. Otra falsedad absoluta. Como ya le aclaré al señor Feijóo, la realidad es que fue este propio gobierno el que solicitó de manera activa los fondos FEDER para llevar a cabo la modernización y actualización tecnológica de ese corredor ferroviario. Desde Vox también se difundió que existían incidencias previas en la vía del accidente que habían sido ignoradas por la administración. Una afirmación que, como ya he demostrado con datos, es rotundamente falsa. Igualmente aseguraron que más de la mitad de los trenes encargados de la inspección de las vías férreas se encontraban parados y fuera de servicio. Es un bulo que no sé si ha repetido el señor Abascal o el señor Feijóo, pero lo cierto es que los 4 trenes auscultadores de los que disponemos, incluido el modelo Talgo 106, están plenamente operativos, tal y como detalló el ministro en sus comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado. Es sorprendente que exijan explicaciones de forma constante en el Parlamento y que una vez que se les presentan los datos reales negro sobre blanco, no hagan el menor esfuerzo por rectificar ni una sola de sus mentiras. Incluso el señor Abascal llegó a sostener que Adif tardó más de 2 horas en enterarse de que el accidente se había producido, sugiriendo de forma irresponsable que ese supuesto retraso costó vidas humanas. Una acusación de una extrema gravedad que contrasta con la realidad de los hechos. El aviso se gestionó en cuestión de minutos, unos minutos que lógicamente resultaron eternos para las víctimas y sus allegados, pero que se atendieron de inmediato. En un momento de máxima incertidumbre, donde la sociedad requería certezas, rigor y datos contrastados, su única aportación fue verter desinformación para sembrar el pánico, el odio y la confrontación. Lo más preocupante de esta dinámica no es ya el comportamiento de Vox, sino ver cómo el Partido Popular adopta este mismo método de actuación sin el menor reparo moral. Representantes destacados del PP, como Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando o Cayetana Álvarez de Toledo, se dedicaron a replicar y propagar las mismas falsedades de la extrema derecha durante aquellas horas tan críticas.
Sus publicaciones en las redes sociales están ahí para quien quiera verlas. Intentan dar lecciones de comportamiento democrático, pero en la práctica utilizan los mismos códigos de manipulación y espectáculo que personajes como Iker Jiménez. Resulta desolador comprobar que siempre hay un público dispuesto a dar por buena cualquier teoría de la conspiración. Pero confío en que la gran mayoría de la sociedad española rechace frontalmente este tipo de comportamientos. Ya se verá en el futuro. En cualquier caso, el señor Abascal se presenta ante todos nosotros como el adalid de la honradez y la decencia, acusando de corrupción a todo el mundo mientras él se sitúa al margen. Nos han vendido la imagen de un líder hecho a sí mismo, un trabajador infatigable, cuando la trayectoria de los dirigentes de su espectro político siempre sigue el mismo guión. Acceden a las instituciones prometiendo defender los recursos de la clase trabajadora y acaban enriqueciéndose a costa del esfuerzo de esos mismos ciudadanos. Hace poco conocimos a través de los medios de comunicación que su principal asesor de confianza, Méndez Monasterio, recibe una asignación de 26.700 euros mensuales de los fondos de su partido. Si es mentira, suba aquí y desmiéntalo. Porque la gran incógnita no radica en lo que percibe su asesor, sino en averiguar cuánto gana la persona asesorada. Es intolerable que suba a esta tribuna a acusar a los demás de corruptos cuando lleva años al frente de Vox y sigue ocultando a los ciudadanos su sueldo real como presidente de la formación. Suba y aclare si esa cantidad mensual se corresponde con lo que ustedes llaman la España que madruga, porque a mí me parece una falta de respeto absoluta a los trabajadores. Tampoco podemos olvidar lo ocurrido con su organización juvenil, conocida como Revuelta. Resulta indignante comprobar cómo instrumentalizaron la solidaridad y el dolor de miles de ciudadanos durante la catástrofe de la Dana en Valencia para hacer caja y beneficio propio. Mientras utilizaban lemas como «Solo el pueblo salva al pueblo» para atacar a las instituciones y desprestigiar la labor de organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, su rama juvenil se quedaba con el dinero recaudado. Y con este historial pretenden darnos lecciones de moralidad en el Congreso. Según las propias declaraciones de Montserrat Lope, secretaria general adjunta de su partido, usted estaba perfectamente al corriente de los detalles de esta situación, en una organización que ella misma definió de manera interna como un absoluto descontrol, señalando además que Revuelta actúa como un satélite de Vox. Esa es la misma organización que coordinó el asedio a la sede de la calle Ferraz junto a colectivos de extrema derecha. Estafan de día con la ayuda humanitaria y promueven disturbios en las calles por la noche. Aunque lo más decepcionante no es la actitud de Vox o de los grupos radicales, sino ver al líder de la oposición utilizar políticamente la crispación y los incidentes de paiporta para atacar al gobierno de España. Es un espectáculo lamentable. A veces parece que parte del arco político cree que este gobierno se va a desgastar sin más, cuando la realidad es que estamos actuando como un freno democrático ante el retroceso que proponen allí donde gobiernan el Partido Popular y Vox. No sé qué decidirán los ciudadanos en las elecciones de julio de 2027, pero sea cual sea el resultado, será legítimo y respetable. Lo que no es de recibo es que ciertos sectores de la izquierda culpen a este gobierno del auge de la extrema derecha. Quien le abre las puertas a Vox y le pone la alfombra roja no es quien lo combate con políticas sociales, sino el Partido Popular, pactando con ellos allá donde le dan los números, priorizando siempre evitar un gobierno progresista por encima de cualquier otra consideración.